Los estudiosos piensan que Juan estaba en desacuerdo con otras vertientes del cristianismo. Un ejemplo claro es Ernest Käsemann. Ernest Käsemann fue un autor alemán que publicó un escrito llamado El Testamento de Jesús, que es una interpretación de Juan capítulo 17. Y Ernest Käsemann dice que la teología de Juan, lo que voy a decir es bien extraño, pero es lo que él dice, la teología de Juan es docética, es casi una herejía docética, porque Juan nos presenta a Jesús como Dios caminando en la tierra, mientras que Mateo, Marcos y Lucas lo presentan como un maestro, un profeta, alguien que hace milagros, pero Juan desde el mero principio nos dice, este era el verbo, todo fue creado por medio de él. Así que para Ernest Käsemann, por ejemplo, la teología de Juan es demasiado alta, la cristología de Juan es demasiado alta y no compagina con los otros evangelios. Yo estoy en desacuerdo con esa opinión, pero sería ya una de las ideas que va a encontrar en la literatura, que la cristología de Juan es demasiado alta, acerca de la divinidad de Jesús es muy explícita, y que otros cristianos tenían una cristología más baja, Jesús como profeta, Jesús como maestro, Jesús como alguien que puede hacer milagros, pero no como el enviado de Dios, que es Dios mismo con nosotros. Ese sería uno de los temas que van a resaltar algunos estudiosos, especialmente Ernest Käsemann. Creo que yo estoy en desacuerdo con Käsemann. Lo que pasa es que Käsemann dice que Pablo escribió no acerca de la historia de Jesús. Lo que Pablo escribió fue teología cristiana para la iglesia. Entonces, Juan está hablando del Jesús terrenal, ¿verdad? Y eso es lo que él dice que es una cristología demasiado alta. Lo que Käsemann y otros autores alemanes como Wilhelm Buset, Rudolf Bullmann argumentarían es que la divinidad de Jesús fue un tema que se desarrolló en el cristianismo primitivo o el cristianismo antiguo. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero es el tipo de ideas que van a encontrar en ese tipo de literatura. Otra de las cosas que dice Käsemann en la historia de la tumba vacía, dice que Juan iba corriendo, o el discípulo iba corriendo con Pedro, y que este discípulo llegó primero, antes que Pedro. ¿Recuerdan esos versículos en Juan capítulo 20, creo que es? Que iban a la tumba, iban corriendo, pero Juan llegó primero que Pedro. Bueno, Käsemann nos dice que Juan fue escrito para elevar la figura del discípulo amado por sobre Pedro. Así que esto de que él llegó primero a la tumba quiere decir que él es el que tiene prioridad, no Pedro. Pero si leemos los evangelios sinópticos, Pedro es la roca. Pedro es el discípulo importante. Así que ahí vemos una disputa, dice Käsemann, entre las comunidades petrinas y las comunidades juaninas. Estoy en desacuerdo con eso, pero es el tipo de observaciones que van a encontrar. En cuanto a la teología paulina, lo que observan algunos es que la eclesiología de Juan es diferente a la de Pablo, porque en el apóstol Pablo hay un énfasis en el bautismo y la cena del Señor. En sus cartas Pablo dice, les voy a transmitir lo que yo mismo recibí, que la noche antes de su muerte Jesús tomó el pan y el vino, etc. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que en el Evangelio de Juan no hay referencias a la cena del Señor? No hay. En lugar de una historia de la cena, de la última cena, lo que tenemos es Jesús lavando los pies de los discípulos. Así que Juan omite la última cena. Y algunos autores críticos dirían, él la omite porque Juan no creía en los sacramentos. Juan no creía en la cena del Señor ni en el bautismo. ¿Se han dado cuenta ustedes que el único evangelista que no nos habla del bautismo de Jesús es Juan? En lugar de describir el bautismo de Jesús, lo que Juan tiene es Juan el Bautista recordando una voz del cielo. Pero no hay historia del bautismo de Jesús. Así que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Juan también indica que Jesús no bautizaba. Creo que es el capítulo 4, que Jesús no bautizaba. Así que algunos estudiosos dicen, vean, si ustedes leen las cartas de Pedro, el bautismo es muy importante. El libro de los Hechos, el bautismo en agua es muy importante.
Las cartas de Pablo, la cena del Señor, el bautismo, son muy importantes, pero en el Evangelio de Juan no tienen prioridad. Por lo tanto, Juan es sectario, se está separando de esa iglesia que cada vez es más institucional. Yo estoy en desacuerdo y tengo razones para ello, pero es el tipo de observaciones que van a encontrar en la literatura.